Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Servicio. Y vamos a ver un tema, ministrar. ¿Cómo poder pasar por alto, precisamente hablando de este tema, pero especialmente en un día como hoy, pues esta fecha, 15 de julio? Pues hoy es una fecha para mí muy importante porque es el natalicio de mi padre. Mi padre, pues él se fue a la presencia de Dios ya hace unos 18 años. Y pues de él, aquellos que tuvimos la oportunidad, la bendición de compartir con él, pues sin duda alguna vimos en él, primero, a un gran siervo de Dios, maravilloso siervo del Señor. Pero bueno, y como siervo, un gran ministro del Señor. Como hoy vamos a hablar acerca de ello, el ministrar. Pero también un hombre que sirvió a tantos. Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a servir. Pues muy agradecido con Dios por la vida de mi padre y por habérmelo dado durante los primeros 40 años de mi vida y por permitirme no solamente aprender de él, sino disfrutar de él, pues en diferentes etapas de mi vida. Para Dios sea la gloria y para el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sea mi gratitud. Y hablando de esto, pues nuestro tema de hoy, ministrar. Quiero pedirles que me acompañen en la primera carta, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4. Miramos lo que nos dice aquí el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro me habla de esto. Cada uno ha recibido un don por parte del Señor. Ministrelo a otros. El término ministro, el término ministrar, de donde se deriva ministrelo, en fin, y tantos otros términos aquí que vemos, pues ministrar es servir. Un ministro es un siervo del Señor. Y está puesto aquí es para servir. Entonces, cuando aquí me dice, ministrelo a otros, quiere decir, úselo para servir a otros. Empléelo. El ministrar es el emplear para servir. Eso es lo que quiere decir. Ya de una manera más adecuada, más precisa, de acuerdo al don que cada uno ha recibido. No se lo guarde. Pero no hablemos solamente de los dones, sino también ampliémoslo más, inclusive a los talentos. También empléelo para que sea útil para otros. Empléelo sirviendo a otros. Es lo que me dice. Para que sea edificante para otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un buen administrador es aquel que lo que tiene, el don que recibe de Dios, lo emplea para servir a otros. Se pone al servicio de otros. Y ya como lo estamos viendo en el sentido amplio de la palabra, si usted tiene algún conocimiento, ya en el sentido muy amplio, que también es necesario, aplicándolo de esa manera. Si usted tiene algún talento, alguna formación, alguna experiencia, pues
emplee lo que tiene para ayudar a otros. Ponga ese talento al servicio de otros que lo pueden necesitar. ¿Y saben que eso es uno ser un buen administrador? Un buen administrador no es aquel que se reserva todo para sí, que reserva su conocimiento, su experiencia. Ah, no, pero es que yo aquí tuve también muchos bajonazos, yo aprendí también perdiendo muchas cosas, entonces, no, pero ¿por qué entonces tengo que pensar de una manera tan egoísta y por qué no decirlo, tan mezquina? ¿No? ¿Por qué no ser un buen administrador de la gracia del Señor? Dios le ha dado a usted esa gracia, el regalo de Dios. Si usted tiene un don del Señor, ministrelo a otros. Bueno, también hay dones los cuales usted puede tener, o un don el cual usted puede tener. Ministrelo también a otros. No se lo quede para usted. Ministrelo también. Entonces, usted puede tener algún tipo de ministerio, algún tipo de don, todo aquello lo cual usted reciba del Señor. Continúa diciendo aquí Pedro en el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa hablando en ese sentido. Y si usted va a hablar, y si tú vas a hablar, dice Dios, habla conforme a la palabra de Dios. Hable. Si usted va a servir, va a ministrar, ministre conforme al poder que Dios da. Hazlo. Si voy a servir, si voy a poner a disposición de otros ese don que Dios me ha dado, conforme al poder que Dios da, pero para la gloria del Señor, es lo que me dice. Ministrar a otros, servir a otros, ponerme al servicio de otros, poner el don que Dios recibe de Dios, por la gracia de Dios, como dice aquí Pedro, como buen administrador del Señor, como buen administrador de aquello lo cual Dios me ha entregado. Romanos capítulo 15, versículo 16 dice, aquí Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, aquí Pablo me está hablando acerca de para qué lo escogió el Señor, de cómo lo escogió Dios y para qué. Y mire lo que Pablo aquí nos confiesa, lo que Pablo aquí nos comparte, para ser ministro de Jesucristo. Un ministro es un representante del Señor. Pero yo, ¿cómo estoy representando al Señor también? Eso también es ser un ministro. ¿Cómo lo estoy representando yo aquí en la tierra? ¿Lo estoy representando? ¿Sirviendo? Porque si yo represento a Cristo, aquel Cristo que vino para servir, no para ser servido, por lo tanto un ministro está aquí para servir, para ser ministro de Jesucristo. Sí, representante de Jesucristo a los gentiles. Sí. Siervo de Jesucristo a los gentiles, o sea, a los no judíos, como que dice a nosotros. Que dice, ministrando, continúa aquí, el Evangelio de Dios. Presentando el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Presentando. O sea, poniéndome al servicio de los gentiles. ¿Cómo? Presentando el Evangelio de Dios. Eso es lo que yo hago, dice Pablo.
Y Dios le entregó eso, ese ministerio, ministrando el Evangelio del Señor a los gentiles, presentando eso que Dios le ha dado a él, esa delegación, esa responsabilidad que Dios le ha dado a Pablo. Entre otras porque Pablo tenía esa gracia para llegarle a los gentiles. ¿Cómo emplear eso? Pues ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable al Señor. No olvidemos algo, que el siervo a quien agrada a su Señor. Pues de esta manera, yo agrado es a aquel a quien estoy sirviendo. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Qué quiere decir? Para que los gentiles le sirvan al Señor. Para que también le sirvan a Él. Versículo 25, de aquí en Romanos 15. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Más ahora. Sí, yo tengo este ministerio a los gentiles, pero también tengo ahora una responsabilidad. Voy allá a Jerusalén y voy a ministrar a los santos, a otros hijos de Dios. Voy a servir, voy a llevarles la palabra. Voy a presentarles a ellos. Voy a ponerme al servicio del Señor, presentándoles esto, llegando a las necesidades también de los santos, para ministrar, o sea, para pastorearlos a ellos también, para llevarles la palabra, para llevarles consuelo a aquellos que necesitan. Hay muchos que necesitaban dirección frente a todos los aspectos o muchos de su vida para ministrar a los santos. El Salmo 103 me dice aquí en el versículo 20: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aquí me está hablando de los ángeles. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son siervos del Señor. Bueno, también la palabra de Dios así lo dice. Ahora vamos a verlo. Pero miramos nuevamente el Salmo 103:20. Bendigan al Señor, vosotros sus ángeles, dice así. Pero no solamente nos dice a los ángeles. Este es solamente uno de los versículos que al cual nos vamos a referir de aquí al Salmo 103. Vamos a tomarlo por partes. Pero dice a los ángeles. Un siervo del Señor bendice a Dios. Un siervo del Señor ejecuta la palabra de aquel a quien le está sirviendo, que ejecuta ahí su palabra. Un siervo del Señor obedece la voz del precepto de su Señor. Bendigan ustedes al Señor, bendigan a Dios. Los ángeles son poderosos, sí, en fortaleza, pero ¿saben lo que dicen? Que ellos ejecutan la palabra y lo hacen prontamente, obedecen su voz, la hacen inmediatamente. Marcos capítulo 1, aquí vamos a leer solamente un versículo, el versículo 13 me habla acerca de lo que concierne a la tentación del Señor. Pero solamente voy a leerles un versículo. Con respecto a este punto de los ángeles, dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Los ángeles le servían. ¿Cuáles ángeles? Aquellos ángeles que le bendicen a él. Aquellos ángeles, sí, que son poderosos en fortaleza, pero aquellos ángeles que ejecutan su palabra. Aquellos ángeles que obedecen la voz de Dios, la voz del Señor. Eso es lo que aquí me dice, que le servían. Y los ángeles le servían. Hebreos capítulo 1. Comenzamos con el versículo 6, dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién se está refiriendo? Pues al Señor. Adórenle todos los ángeles.
de Dios. Continúa el versículo siguiente, el 7. Ciertamente los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles del Señor son espíritus. Y a sus ministros, a sus siervos, llama de fuego. ¿Cuáles? Aquellos que le adoran. Pero continuamos aquí con Hebreos 1, en el versículo 14. ¿No son todos sus espíritus ministradores? ¿No son todos espíritus ministradores? Quise decir. Se está refiriendo a los ángeles. O sea, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores? Que han recibido del Señor para ponerse al servicio inclusive nuestro, dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Enviados para el servicio a favor nuestro. Son espíritus ministradores, aquellos que le adoran a Él. Aquellos que han sido enviados por Él, pero para servicio. Los ángeles. Por eso, volviendo al Salmo 103:20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. El siervo ejecuta la palabra, el siervo obedece la voz de su precepto. Pasemos al versículo 21 del Salmo 103. Dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Bendecid a Jehová. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Ahí se está refiriendo a nosotros ahora. En el versículo 20, a sus ángeles. Pero no solamente ellos han de bendecir al Señor. Nosotros también. ¿Y saben cómo se nos refiere a nosotros? Nosotros somos el ejército del Señor. Ustedes somos soldados del Señor. Y como aquel soldado que está al servicio de su Señor, al servicio del comandante en jefe, que es Jesús. Todos sus ejércitos. ¿Saben que ustedes y yo somos el ejército del Señor aquí en la tierra? Enviados por Él aquí a la tierra. Ministros suyos, pero somos un ejército de ministros. A eso me refiero con soldados. Un soldado de Cristo es un ministro suyo. Ministros suyos, representantes del Señor. O sea, es como aquel soldado que actúa representando al Señor, aquel soldado que actúa a nombre del Señor y aquel soldado que actúa como el Señor actúa, como ministro. Dice que hacéis su voluntad. Un soldado que hace su voluntad. Un ministro suyo que hace su voluntad. Los ministros, entiéndase, sus siervos, bendecimos a Dios. Los ministros somos parte del ejército del Señor. Y tercero, aquí en este versículo, los ministros, entiéndase sus siervos, hacen o hacemos la voluntad del Señor. Y finalmente el versículo 22, quiero decir, de este salmo dice, bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En el 20 me dice sus ángeles. En el 21 se refiere a nosotros. Ahora dice las obras, todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Todas sus obras. Pero ahora se me refiere a mí de manera individual. Bendice alma mía a Jehová. Yo con toda mi alma, yo le bendigo a Él con toda mi mente, hasta con todas mis emociones. Yo le bendigo. Le bendigo con toda mi voluntad, es el anhelo de mi voluntad.
el bendecir a aquel que es mi Señor, dice a Jehová, o sea, a mi Señor. ¿Y quién lo dice? Su siervo. Lucas capítulo 1. Nos dice el versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bueno, aquí está escribiendo el autor de este libro. Por supuesto, Lucas, el médico, el historiador. Y esta carta se la dirige a Teófilo, al mismo al cual Lucas le escribe el libro de los Hechos. Lucas, aquel historiador que escribe detalladamente, hasta el punto que desde el ángulo de, pues, del volumen de palabras, del volumen del escrito, pues Lucas es el número 1 en el Nuevo Testamento. O sea, Lucas escribe más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Escribe mucho más que Pablo. Por ejemplo, a pesar de que Pablo escribió pues muchas cartas, Lucas escribe más que el mismo Juan. Aparte de que Juan escribió 2 libros un poco extensos, como el Evangelio de Juan, el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, y escribió 3 cortas cartas. Pero para Lucas eso es lo importante. Inclusive en los versículos que le siguen, el que le sigue, le explica a Teófilo por qué para él es importante cortar la cronología tal cual como él la recogió, porque es que él recogió información fidedigna por todas partes. Eso es lo que hay que entender, pero sobre todo por parte de quién. De estos, de aquellos que fueron ministros de la palabra del Señor, de los discípulos del Señor y de otros. Porque Lucas pudo ser testigo de muchas cosas en cuanto a, pues, a vivir en los tiempos de los discípulos de nuestro Señor. Por eso dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, nos enseñan a nosotros. Y allí, bueno, a veces hago esto y me equivoco, ¿no? Hago este gesto, como si estuviera ahí escribiendo en un computador y más bien tengo que hacer el gesto de escribir con papel y lápiz, y eso, por la manera como escribían en esa época, en el primer siglo. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y Lucas dice que esto para nosotros es algo seguro, algo fidedigno. El ministro enseña, es lo que aquí me dice Lucas en este versículo 2. La palabra de Dios, el ministro enseña, pero lo hace fielmente. Es fiel, no se aparte de allí. Por eso las palabras de Pablo, recordemos lo que le dice pues Pablo a Timoteo. Lo que ha sucedido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, según de Timoteo 2:2. Hombres fieles que sean idóneos. El ministro entonces enseña fielmente la palabra de Dios, según lo que Lucas le escribe a Teófilo, y el ministro es testigo fiel de la obra del Señor, de toda la obra del Señor. Y la comparte a otros. Y se pone al servicio de otros. Pablo nos dice aquí en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas. O sea, si lo enseñas fielmente, serás buen ministro, buen siervo del Señor. Un buen siervo del Señor, un buen ministro de Cristo concretamente, está nutrido con las palabras de fe.
y de aquella buena doctrina. Como le dice Pablo a su joven discípulo, ministrar. Vamos entonces a orar. Ahora, Señor y Dios, qué bendición es ser ministro tuyo aquí en la tierra. Dígale, Señor, yo sé que soy ministro tuyo aquí. ¿Quién soy para ser tu ministro? Pero aquel ministro es aquel que recibe todo aquello bueno de ti. Inclusive algún don he recibido de ti. No solamente dones, sino también talentos y demás, experiencia, seguramente algo de conocimiento, algún expertise o artificio, pero como buen administrador, Señor, Dios, administrador de tu gracia y por tu gracia, también he de ministrarlo a otros. Ministrar tu palabra, poner al servicio de otros. Si usted tiene algún don, sepa que eso viene de Dios, para gloria de Él, no la suya, ni de otro. Para que usted la ponga al servicio de otros que pueden necesitar. Ahora, Señor y Dios, Señor, permíteme ser, y yo quiero ser ese ministro fiel. Dios, los ángeles te sirven. Y nosotros también, como dice el salmista, te servimos a ti. Y te bendecimos a ti, nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora, el Dios, que el Señor, a quien usted representa aquí en esta tierra, como ministro suyo, ministro de Jesucristo, los bendiga en esta noche. Amén. Les tengo aquí un anuncio. No olvidemos que mañana es viernes y por lo tanto tenemos el especial del viernes. No olvidemos entonces, todos los viernes estamos compartiendo pues un especial dentro de aquí nuestra programación de Abre los Cielos. Más los espero, 9 de la noche, hora Colombia. Feliz noche, que Dios los bendiga.